Es momento de hacer reflexiones, ¿no? El mea culpa, por qué se pierde de la manera que pierde la Vinotinto Sub-17 en Sudamericano, de la forma que lo hace, con esa goleada, además escandalosa, porque es una goleada escandalosa, caer derrotado 5-1 y después el dantesco espectáculo que entre venezolanos y colombianos terminaron dando después del partido, lo de los puñetazos, haya empezado quien haya empezado, eso pues no tiene cabida. No tiene cabida esta serie de torneos. Venezuela perdió bien, Colombia ganó bien, es una realidad. Más allá de todos los roces y los duelos que puedan haberse originado a lo largo de los 90 minutos. Pero algo es cierto, Colombia fue muy superior a Venezuela. ¿Y por qué se vio tan mal Venezuela si Venezuela ya había enfrentado a Colombia previo a este torneo? En la etapa de preparación, Venezuela le ganó las 2 veces que jugaron los amistosos. Y quizá imaginábamos que por tratarse de Colombia, por ser un rival al que ya se conocía, al que ya se le había ganado, dábamos por descontado que Venezuela iba a vencer y a estar en esa final de la categoría sub-17. Venezuela no tiene tantas oportunidades a lo largo de su historia como para sentir la oportunidad de llegar a una gran final de un torneo sudamericano. Bueno, no se pudo por muchísimos factores. Uno de los primeros que uno tiene que poner en la balanza, creo yo, y que fue muy evidente, muy evidente. Físicamente la capacidad de Colombia fue muy superior a la de Venezuela. Y no es que Colombia de la noche a la mañana encontró capacidad física para resistir el partido, para ganar en velocidad, para ganar en el choque. No. Es algo que Colombia creo que venía trabajando, y en este torneo, cuando no tienes la misma preparación física que otros, te van a superar. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la Copa América del 2011, donde Venezuela termina cuarta? Aquella selección de Venezuela que dirigió César Farías. Ese grupo, César Farías lo llevó a Dallas y estuvo trabajando con ellos cerca de un mes, preparando físicamente al equipo para el torneo. Una Copa América es al igual que un sudamericano, son torneos cortos, tienes muchos partidos en pocos días. Entonces, la capacidad para recuperación del futbolista es menor y tienes que llegar en un nivel óptimo de preparación física para ello. Colombia se ve que en el torneo ha logrado resistir más ese desgaste físico que da un torneo de estas características. Venezuela no. Y si vemos la línea de Venezuela, el pico de rendimiento con Bolivia, con Ecuador estuvo a la par, con Brasil descendió un poco, con Uruguay descendió más, y con Colombia el pico de rendimiento físico fue tremendo. Y eso es parte también de esas dificultades físicas que se tienen. Creo que a Venezuela le faltó un poco más de preparación física, un poco no, bastante más de preparación física, trabajo para recuperar a los jugadores. A veces no se llega en igualdad de condiciones, por eso les ponía el ejemplo. César Farías para la Copa América, pues pudo concentrar a sus jugadores por un buen tiempo en Dallas y prepararlos para el torneo. Eso no le sucedió, por ejemplo, a Argentina. Argentina en la Copa América del 2011, aunque ellos eran organizadores, se vinieron abajo físicamente, como muchas otras selecciones se vinieron abajo. Los torneos cortos, el que mejor llegue físicamente, digo en preparación, y que pueda sostenerse a lo largo del torneo, porque siempre vas a tener caídas a lo largo del torneo, con la mejor capacidad, es el que está llamado a llegar a las instancias finales. Colombia físicamente, por un punto, estaba bastante por encima de Venezuela. Y eso es inocultable. Como también es inocultable que tácticamente Colombia superó a Venezuela. Yo ayer mencionaba en caliente, después del partido, que sí me daba la sensación desde la previa que Vizcarrondo trató de atacar tácticamente lo que eran las virtudes de Colombia. Sí, trató de provocar un duelo individual, por ejemplo, entre Rincones y Flores, que era el duelo en la banda. Bueno, de hecho los dos duelos de bandas uno se los esperaba, el que iba a tener Davis también, pero el de Flores era el más importante. Y yo decía, ¿por qué es más importante el de Flores? Bueno, porque a la espalda de Flores aparece Macías. Y Flores es el que desdobla y llega hasta la última línea siendo el extremo, y el lateral es el que cierra por adentro. El lateral es el que cierra por adentro y remata mucho desde fuera del área. Y lo que hace Flores es llegar a raya de fondo y tirar el pase atrás, bien sea para Londoño, que ayer nos hizo 3, o bien sea para Macías, que tiene buena pegada de fuera del área. Esa jugada
que yo les decía, la hizo Colombia frente a Argentina varias veces. Bueno, Venezuela se la hicieron un montón de veces. Entiendo yo que se trató de conseguir el duelo individual y tal vez lo preparó así Vizcarrondo, pero la realidad es que Flores, por capacidad física, empezando por allí, tenía más ritmo, más pulmones, tenía más acomodo de cuerpo y terminó de vencer en esa batalla táctica a la opción que había presentado Venezuela en el lateral de la izquierda. Eso no digo yo que en cuanto al diseño táctico de partido, al empaque de partido, no hubiese estado dentro de las posibilidades. Claro que estaba dentro de las posibilidades. El tema es que no hubo respuesta para superarlo una vez que te das cuenta que no te está funcionando. Eso es lo que yo veo que fue uno de los choques que tuvo Vizcarrondo en el partido. También es un partido que se les quiebra demasiado rápido, producto de ese mismo tipo de cosas. Venezuela tiene un primer tiempo mejor que el segundo. Venezuela defendía muy mal. Venezuela tenía dificultades con la salida desde el fondo. No sé cuántas pelotas habrá perdido Venezuela tratando de salir, pero por lo menos 3 o 4 pelotas en la salida se perdieron. Porque, bueno, Colombia aplicó presión, no presión alta, presión media. No hubo presión alta. Hay una pelota incluso, no recuerdo si fue Zulbarán o Berroterán, alguien que trata de meterle un caño al jugador colombiano en la mitad de la cancha, se la roban y se arma un contragolpe inmediatamente. Cuando tratas de ganar la pelota lo más cerca del área rival, estás buscando recuperar el balón frente a los jugadores menos dotados hábiles, menos dotados tácticamente, porque usualmente el defensor suele ser un jugador o de cierre o de golpe o de reventar una pelota, de despejar, de usar el hombro, de cubrir posiciones, de ganar duelos aéreos, pero no de salir jugando. No suele ser ese el perfil del central. Cuando tú aprietas a ese tipo de jugador y sabes cómo apretarlo, el jugador no encuentra opciones de línea de pase para salir de esa presión, viene la entrega, el error, y entonces te vas a encontrar con los jugadores menos hábiles, tú con la pelota y para enfrentarlos. O sea, es algo que muchas veces se aplica para buscar ganancia. Por eso es que cada vez más vemos que los defensores centrales, cuando se ven acosados por alguien que les aplique la presión alta, tratan de dar la espalda y jugar al arquero, para que el arquero juegue con el pie o el arquero mande la pelota larga. Bueno, porque el arquero se convierte en ese momento en el desahogo de un defensor central al que le está costando la salida porque le están aplicando presión alta y no tiene con quién desahogar, no tiene con quién salir jugando. Entonces el único desahogo queda en el arquero. Por eso es que hoy en día muchos entrenadores exigen que sus porteros sepan jugar con los pies. Esa es una de las lógicas de este tema. Ahora, a Venezuela le faltó eso. También Venezuela tuvo una caída notable de actitud después que cae el tercer gol de Colombia, porque si bien el primer tiempo termina 2-1, pero teniendo el partido a un gol de diferencia y atacando como estaba atacando la Vinotinto Sub-17, uno podía imaginar que en cualquier momento iba a caer el gol. Ahora, el problema viene cuando atacas en la forma que lo estaba haciendo Venezuela, pero estabas descuidando muchos espacios en el fondo. Y Colombia en contragolpe nos llegó un montón de veces. Es más, yo creo que a partir del tercer gol hay un cambio radical en el desarrollo del juego, pero un cambio brutal, tremendo. Venezuela decae anímicamente, emocionalmente el equipo lo siente, sintió el impacto y entonces empiezan a suceder esas cosas que vienen a la par de la frustración en los partidos. La piernita un poquitito más fuerte, un poquitito más en el choque, el tratar de desahogarse la rabia y la bronca, ¿sabes? Con un poquitito de fuerza. Eso pasó ayer también. Y Colombia cayó en eso. Londoño, por ejemplo, se enganchó en algo que no debió haberse enganchado, que para fortuna de Colombia el entrenador lo detecta a tiempo y lo sustituye. Porque si no, Londoño creo que iba a ir camino a la expulsión o a perderse la final. Y era algo que no se podía dar el lujo a Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque es el goleador del torneo. Ir a una final con Brasil sin el goleador del torneo, ya me dirán que podía aspirar Colombia en ese sentido. Entonces, uno de los puntos débiles de Venezuela fue definitivamente el aspecto físico. Venezuela se fue cayendo con el pasar de los minutos y cuando llega el tercer gol, la caída ya es emocional, es tremenda, es bravísima. Está el asunto táctico.
donde no encontró la forma de responder a lo que había diseñado Vizcarrondo. Porque el diseño de partido ofensivo que hizo Venezuela no era malo. Venezuela encontraba juntarse bien por los carriles centrales, Venezuela llegaba al área, Venezuela terminaba las jugadas en el área, que tal vez no las terminaba con remate de peligro, bueno, una pelota en el palo también. Pero Venezuela las estaba creando y las estaba terminando. Cosa que de pronto, si es un equipo que sale un poco más recatado, un poquito más defensivo, pues tal vez Colombia tiene menos posibilidades, pero también se las iba a negar a Venezuela. Entonces, creo que la apuesta de Osvaldo Vizcarrondo no era en llevar el partido de ida y vuelta, porque no, cuando trató de cerrar el camino a los extremos colombianos, no era con la intención de llevar el partido de ida y vuelta, todo lo contrario, era con la intención de ahorrarse llegadas desde los costados, como ya se sabía que iba a ser Colombia. Pero bueno, al perderse esos duelos individuales, no hubo capacidad de respuesta ni de Osvaldo ni de los que entraron. Venezuela no tuvo con qué levantar un partido que se estaba cayendo. Insisto, el tercer gol es lapidario, porque de hecho Venezuela sale en la actitud que tiene en el segundo tiempo a buscar comerse a Colombia. Y enseguida cae el tercer gol y después Venezuela se desmorona. Hay un ejemplo clásico del desmorone que vivió Venezuela, la jugada del quinto gol. Están los cuatro en línea y el pase viene desde la mitad de la cancha y lo gana el que recién había ingresado, lo gana un balón filtrado entre un central y el lateral de la derecha y lo gana en velocidad el colombiano. Lo gana en velocidad yendo por fuera. Entonces te das cuenta que los venezolanos desde hacía rato estaban arrastrando los pies, estaban agotados mental y físicamente, y emocionalmente estaban derrumbados. Y eso, si Colombia lo hubiese aprovechado mejor, hubiese sido un resultado mucho más abultado. También en el primer tiempo hay una jugada de penal que afortunadamente por no existir en el VAR no se marca, pero era un penal clarísimo a favor de Colombia. ¿Qué podemos esperar de esta selección de aquí en adelante a la Copa del Mundo? Bueno, hay que mejorar muchas cosas. Los aspectos tácticos tiene que trabajarlos ya Vizcarrondo. Eso es importante que este torneo haya dejado esas enseñanzas y que se diseñe el plan de cómo corregir esos planes alternativos cuando pierdes duelos individuales, cómo mejorar los relevos, por ejemplo, cuando sucedían cosas como las de ayer o el partido contra Uruguay, cómo salir a atacar sin descuidar con tantos espacios en el fondo, que fue algo que le sucedió a Venezuela contra Uruguay y ayer contra Colombia. Esas son cosas que puede mejorar Osvaldo Vizcarrondo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Potenciar físicamente al equipo. El equipo necesita potenciarse físicamente. Torneos cortos, el desgaste es mucho mayor. Y de pronto, a ver, nosotros nos quedamos con la imagen de los partidos que había jugado Venezuela antes del de Uruguay. Y nos imaginamos que va a ser la constante del torneo. No, el torneo es corto, juegas con muy poco tiempo de descanso y desgastas al equipo. Los futbolistas se desgastan. Y eso habrá que trabajarlo para que en la Copa del Mundo no le suceda a Venezuela. No le suceda a esta Vinotinto Sub-17 que yo creo, tiene con qué dar más en la Copa del Mundo. Esperemos que sí. No vamos a hablar de que Venezuela va a llegar a ser campeón, no lo sabemos, pero las probabilidades, entendemos, cuando es una selección venezolana, no hay demasiadas probabilidades de llegar a una final, como sucedió con la Sub-20. Cuando la Sub-20 en 2017 llegó a la final, pocos pensaban que Venezuela iba a poder meterse en la final de la Copa del Mundo y sin embargo se logró. Pero son muy pocas las posibilidades y realmente son esporádicas. Son esporádicas para las naciones con prestigio y jerarquía en el fútbol, imagínense para un país como Venezuela. Hay que mejorar en esos aspectos, en el trabajo físico, en el diseño táctico, en los relevos que debe trabajarse para poder superar situaciones que te están dominando en el partido. Y creo que a nivel de ataque hay jugadores que se les puede hacer que sean un poco más finos a la hora de soltar la pelota, a la hora de contribuir. Está bien, el jugador tiene talento. Al futbolista no le vas a meter el talento en los pies por mucho que lo trabajes o lo practiques, pero sí le puedes enseñar y acomodar en su forma de jugar, adaptarle los hábitos de juego. Y eso creo que sí puede ser una de las soluciones que tenga el equipo venezolano para cuando se juegue a finales de este año la Copa del Mundo en Qatar, donde esperemos pues no veamos partidos como el que se vivió frente a Colombia en la semifinal,
no por haber perdido, sino por haber perdido de la forma que se perdió, con el baile que le metió Colombia, pasándole por arriba a Venezuela, algo que a todos nosotros nos dolió muchísimo. Y por supuesto, porque creo que fue un castigo muy duro que recibió una selección que venía haciendo bastante bien las cosas. Del lado de Osvaldo Vizcarrondo, también tengo que decir algo. Vizcarrondo es un técnico que su experiencia a nivel de este torneo como entrenador no la tenía. Vizcarrondo había dirigido el equipo femenino, el Nantes, estuvo siendo, no segundo entrenador, pero sí junto a otro entrenador, trabajando de manera conjunta para rescatar al Nantes y no dejarlo que descienda. Dirigieron 4 o 5 partidos, no sé, y lograron salvar a Nantes, que se mantuvo en la primera división de Francia. Después llegó a dirigir en las inferiores femeninas de Venezuela, lo cual entiendo ya con el recorrido que él traía, pues le podía funcionar. Pero lo más importante para Vizcarrondo era poder llegar a una de las selecciones masculinas y lo ha hecho con la sub-17. Ha logrado en su primera experiencia dirigiendo una selección masculina en categoría sub-17 clasificarlas a una Copa del Mundo y además clasificarlo de manera directa. Eso ya de por sí tiene un valor. Y habrá que esperar a ver si se le abren otras oportunidades. Yo ayer decía que lamentaba mucho que Vizcarrondo no le haya tocado estar en el lugar de Baliño, tanto en el preolímpico como en el sudamericano, porque dejó muchas cosas que de pronto no se alcanzaron a ver en estas últimas etapas con la sub-20 que dirigía Ricardo Baliño. La verdad que lamento que no haya estado allí Osvaldo Vizcarrondo. Mirar hacia el futuro, bueno, Vizcarrondo va a seguir creciendo, va a seguir mejorándose. Otra de las cosas que es importante que se pueda manejar en estos torneos es que no nos pase en el momento de las chiquitas, que no nos vuelva a pasar lo que pasó en este partido contra Colombia. A veces pensamos que nosotros los venezolanos, cuando tenemos el objetivo tan cerca, que de pronto nos derrumbamos, nos caemos, nos excedemos de confianza. No creo que lo de Venezuela ayer haya sido exceso de confianza, ni mucho menos, pero sí vuelve a notarse diferencia en algunas cosas. En esta categoría, si no tienes oficio, no puedes marcar diferencia. Y por eso siempre es bueno que muchos de estos jugadores tengan más contacto con los clubes a los que pertenecen, pero ya en las categorías profesionales, así sea yendo de sparring a los entrenamientos y siendo parte de los entrenamientos de una primera plantilla o ganándose algunos minutos en profesional, porque esa experiencia, ese roce que se adquiere, da oficio para que no te pasen cosas como las que terminamos viendo en el partido frente a Colombia. De todos modos, a esperar a que las cosas le vayan bien, que se mejoren mucho, que se logre resolver lo que hay que resolver, porque el objetivo era ir a la Copa del Mundo y ese sí se logró. Ahora pasamos la página y hay que trabajar y pensar en el Mundial de Qatar a finales de año. Duélale al que le duela.